Buenas noches, mi nombre es José Miguel Salazar Hernández. El trabajo que voy a realizar, el que escogí, fue la fabricación de juegos de sala que comúnmente todos tenemos en el hogar, todo México. En todas las casas hay un juego de sala, un mueble, alguna silla. Entonces, eso se relaciona a mi proyecto. Este, a continuación voy a explicar los procesos y el sistema eléctrico que conlleva toda la instalación de la empresa. Eh, Voy a simular que es todo el circuito eléctrico. Para empezar, el transformador maneja una corriente de 440 voltios, que es a nivel industrial. No es como en las casas que te llega a 110 o en algunas hasta 220. En las empresas se requiere la energía que llegue con mayor eficiencia y mucho más alta el voltaje. Hay empresas que requieren hasta 1000 voltios, pero en este caso esta empresa fabricadora de muebles solo requiere 440 voltios para tener un correcto funcionamiento. Supongamos que el transformador, que toda la corriente le llega al transformador 440 voltios. Entonces, el trabajo del transformador es convertir la corriente a 220 y 110 voltios. Entonces, ya convertida, le transmite la corriente al circuito eléctrico, el cual se compone por fusibles, y una red que distribuye hacia las diferentes máquinas de la empresa, que algunas trabajan a 220, otras trabajan a 110, y por lógica los focos lámparas son a 110 voltios. También le conduce el cableado, la corriente a 110 por todo el cableado eléctrico para los focos, lámparas y apagadores básicos, que sería 110 voltios. Entonces, una vez realizado el proceso de transformación por el circuito, la corriente es conducida hacia las diferentes máquinas. La línea rosa muestra lo que es la corriente a 220 voltios, que son las máquinas que requieren más potencia, como es la compresora industrial. La compresora industrial, para poder trabajar en óptimas condiciones, necesita una corriente de 220 voltios. Además, alimenta a su vez otra máquina a 220 voltios, otra compresora industrial. La línea morada representa lo que son 110 voltios para las máquinas. Lo que viene siendo la mayoría de las máquinas ya trabajan a 110 voltios. Solo las máquinas más potentes requieren 220 voltios, como es la sierra cinta, la sierra de banco a 110 voltios, la pulidora de madera 110, y las máquinas industriales de coser también a 110 voltios. Las pistolas, esas no requieren corriente eléctrica, ya que se manejan por medio de aire a través de la compresora de aire industrial. Les pasa el aire para poder funcionar. Explicaré el proceso de lo que es la fabricación de muebles. En el área de almacén llega la madera cortada en tramos de 20 centímetros por 220 de largo. Entonces el montacargas se encarga de descargar y acercar esa madera al área de proceso, donde el primer proceso que sucede es que la pasan por la
la pulidora de madera, ya que la madera viene con astillas, viene natural, viene de recién cortada de los árboles. Entonces se tiene que pulir para que quede lisa y poder procesarla. Una vez pulida, pasa a lo que es el área de cortado, donde por medio de esta sierra eléctrica, un banco, se corta la medida deseada o la medida que la empresa necesite para la fabricación de los muebles. Una vez hecho eso, si se requieren cortes más complejos como son curvas, círculos, pasa el proceso de la sierra cinta, que es un proceso donde le puedes dar una forma deseada a la madera. Una vez lista la madera, pasa al proceso de armado, donde empieza a armar el casco, así se le llama al proceso donde unen los pedazos de madera para formar lo que es la base del mueble. Realizado este proceso, pasa al área de tapicería. Previamente, la tela, los rollos de tela son surtidos al área de costura, donde se corta manualmente con tijeras, o pudiera ser también con una cortadora industrial, pero mayormente se usa a mano por las medidas que necesita. Y si necesita costura, paso al área de costura, donde se utiliza la máquina industrial para procesar la tela a la medida o a la forma que va a llevar el mueble. Y ahora sí pasa al área de tapizado, donde se tapiza de forma manual para poder terminar el producto, lo que es el juego de sala, y ya sale al área de embarque, donde se embarca. Realmente ahí no se necesita energía eléctrica. Como pueden ver, es un trabajo donde se necesita la mano de tanto de máquinas, electricidad y del hombre. Es un complejo sistema. Un ejemplo, si llega a suceder un corto en esta área, el circuito eléctrico tiene interruptores de seguridad, donde el fusible es el que va a sufrir el daño, más no la instalación eléctrica. Al sufrir el daño del fusible, simplemente se reemplaza por uno del amperaje que se necesite, del amperaje que se requiera para soportar la corriente eléctrica. También pudiera ser que la máquina pudiera tener un corto, que fue lo que provocó el cortocircuito, que se fundiera el fusible industrial. Entonces, en este caso, los técnicos de mantenimiento tienen que revisar todo el circuito eléctrico de la máquina, desde la bobina, cableado. Si algo falló, en dado caso que todo esté correcto, pudiera ser que recibió una descarga directa, donde el transformador no procesó correctamente al circuito, y el circuito le llegó demasiada corriente eléctrica al fusible, y el fusible no cumplía con las especificaciones para poder soportar esa descarga eléctrica. En la instalación eléctrica de los focos y lámparas se maneja a 110 voltios. Es muy complejo hacer un diagrama o un esquema de toda la instalación, porque técnicamente en todas las áreas lleva corriente a 110 voltios, tanto para la lámpara, los radios que carguen sus celulares. Entonces, la mayoría de la empresa maneja 110 voltios, más sin embargo las máquinas llevan una corriente separada, cableado separado, donde están manejando los 220 voltios que necesitan. Entonces este es el proyecto que elegí, la fabricación de muebles de juegos de sala para los hogares.
De antemano, gracias.